como cada domingo, nosotros tenemos un programa súper especial. Nosotros hoy estaremos hablando, yo creo que de la médula, del tuétano de los franco-macorizanos. Porque todos tenemos ese botoncito que nos conecta con la izquierda dominicana. Hoy estaremos analizando cuál es la real situación de la izquierda, desde el nivel histórico hasta estos tiempos. Y hemos invitado importantes referentes que ustedes pues les conocen en los diferentes procesos de lucha. Hemos invitado al licenciado Francisco Miguel Herrera, quien es un puntual dirigente de izquierda de muchos años. A usted de los buenos días y la bienvenida, señor escritor. Muy buenos días a mi amigo y productor de este poder de la información, a todos ustedes que desde sus hogares están tratando de nutrirse a través de la pantalla. Agradeciendo de entrada la participación que nos permite para nosotros comunicarnos con la población de San Francisco de Macorís, con aquellos jóvenes inquietos que quieren ver algo diferente en la sociedad, tener un mundo diferente, algo posible donde haya mayor nivel de equidad social y mayor nivel de justicia para todos y para todas. Así que complacido de estar aquí y dispuesto a responder cuantas preguntas estén a nuestro alcance. Gracias del alma, hermano. También pues nos acompaña el señor Ramón Rodríguez, conocido como Momón, una persona a la que apreciamos y valoramos en su justa dimensión por ser un ente de lucha en nuestro pueblo San Francisco de Macorís. A usted los buenos días y la bienvenida, hermano. Buenos días, Wilson. Buenos días, Miguel. Buenos días, Frederick. Buenos días al distinguido camarógrafo, trabajador mañanero. Sí, señor, de lo bueno. Buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís y la región y a todas las personas que están en estos momentos y estarán quizás en unos minutos reorganizando su agenda para conectarse con nosotros. De manera que la gracia anticipada por invitarnos a este programa que yo cuando entro a él siento un olor a cultura. Gracias del alma, hermano. También pues nos acompaña el licenciado Frederick Burgos. Buenos días y bienvenido, distinguido. Buenos días, Wilson. Buenos días a los demás compañeros que me acompañan esta mañana en este interesante tema que vamos a desarrollar en virtud de que la población franco-macorizana, donde está, la del país y del mundo, ¿por qué no? Porque nos conectamos a través de telenor.com.do, a través de su página web. Y es un tema que realmente es importante porque necesitamos que conozca un poco de la historia, de las intríngulis, que tiene que ver la izquierda dominicana en el pasado y en el presente del movimiento social y también cultural, ¿por qué no? Porque van de la mano con este desarrollo histórico que hemos sostenido a lo largo del tiempo. Ciertamente este es un tema bastante marcado y bastante profundo porque si hay una corriente que tiene un marco teórico amplio, se llamó la izquierda. Pero haciendo uso de la capacidad de síntesis, a los tres, vamos a comenzar primero con Momón. El ayer, la historia y fundamento, los orígenes y sustento de la izquierda. Hablemos de esto. Bueno, en primer lugar yo debo decir que a veces, yo digo la mayoría de las veces, las oligarquías, los imperialistas, abordan a las izquierdas latinoamericanas con mucho desdén y lo hacen a propósito tratando de denotar los aportes que ésta ha generado en la historia de la humanidad y en cada país en específico, con altas y bajas, pero ellos lo hacen desde una retórica denigrando el concepto de ser revolucionario, el concepto, yo diría la denominación de izquierda, porque izquierda en sí misma no es un concepto, es una denominación. Ahora, lo que sí es un concepto son las teorías políticas que le dan sustento a la revolución. Y ese es un mundo bastante amplio. En el caso de la República Dominicana, yo veo gente que nos pone en un lugar muy aislado
en el proceso histórico a la izquierda dominicana, pero no valoran los retos, el coraje que ha tenido la izquierda dominicana para enfrentar distintas situaciones internas y externas. ¿Por qué digo interna y externa? Porque nosotros estamos sobre la zona de influencia del imperialismo norteamericano. Y todo el que está en la periferia de un imperio sabe que los imperios hacen empeño denodado para tratar de que las ideas progresistas que tienen que ver con la soberanía, la liberación y la libertad de los pueblos no se pongan de relieve en ningún país. Esa es la tarea fundamental de ese imperio. Y lo hace de manera sistematizada. Y la República Dominicana en ese tenor no ha sido una excepción. Fíjate que aunque nosotros tenemos una linda cultura política, una linda historia, porque nosotros somos hijos de la resistencia prácticamente. O sea, nuestros orígenes, el sincretismo racial que tenemos fue producto de intervenciones, de choque, y ya tú sabes. De canjes. Todo se expresa ahí. Sí. La esclavitud, el genocidio, y nos tocaron de todo eso. Y también nos tocaron aspectos culturales, como es lógico, la cultura africana, la cultura española de Europa, impactó bastante en la composición social, racial del pueblo dominicano. Y tuvimos una historia bella, porque tú sabes, cuando pasamos ya, para no irnos a aquella parte del colonialismo, pasamos solamente a la etapa de la República, para comenzarte con Duarte. Duarte llegó aquí, o sea, salió de aquí amargado y consiguió unos conocimientos en Europa, que eran ya sociedades mucho más avanzadas que la nuestra. Y las ideas que trajo Duarte sirvieron mucho, no solamente para la separación de Haití como proyecto de nación, sino también que sirvieron para ir a un concepto más allá de las relaciones con Haití, porque Duarte en su pensamiento planteó que nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera, o que se hundiría la isla, o se hunda la isla. Y todo el mundo sabe que pasamos por la independencia, la restauración de la República, el deterioro también de la restauración, porque en todos esos procesos hubo traición. Ahora, no voy a pasar a la etapa de Horacio Vázquez, de los bolos y los coluces, porque quisiéramos como que entráramos a una parte que nos sintonice ya con la izquierda dominicana. Contemporánea, exactamente. Como tal, contemporánea. ¿Qué ocurre? Nosotros pasamos por una de las dictaduras más crueles de América Latina, la dictadura de Trujillo. Y fíjate que es en la dictadura de Trujillo, que eso es mucho que decir, donde surgen las inquietudes, la génesis de la necesidad de el montaje de la izquierda en la República Dominicana. Y eso comienza por ahí, por el año de 1946, con el Partido Socialista Popular. Y de ahí vinieron las otras corrientes políticas revolucionarias que se daban en el país con limitaciones terribles, porque la dictadura de Trujillo no soportaba ni siquiera la socialdemocracia, simple y llanamente. Era una dictadura muy férrea, y hay que reconocerle a esos primeros iniciadores esa iniciativa que en poco tiempo, después del 46, yo digo que creó toda una dinámica efervescente, porque viene el MPD, viene el PRD, que debo decir que una parte que hay que señalar en el origen de la izquierda dominicana es que para la época los discursos del PRD eran discursos democráticos y progresistas. O sea, esos partidos, y también el PLD en sus orígenes, esos partidos se fueron deteriorando en los procesos, fueron absorbidos. En las praxis. Fueron absorbidos por el sistema, sobre todo por el sistema norteamericano, y los convirtió en satélites de su hegemonía imperial. Pero debemos de reconocer el papel histórico que jugó esa izquierda para salir de la dictadura de Trujillo.
y el papel que jugó para salir de la dictadura de Balaguer, para ahí comenzar ya señalando cómo fue la composición táctica y estratégica de esos movimientos que lucharon en la era de Trujillo y en la era de Balaguer. Excelente. Hay muchos jóvenes que nos pueden estar viendo y que nos estarán viendo y que yo sé que será de sumo interés conocer esa parte más profundo, sobre todo los aportes del 14 de junio al 14 de junio, a la revolución de 1965. Pero antes nos gustaría que habláramos un poquito de esa base teórica que sustenta la izquierda, que ya yo creo que ni la filosofía 011 No la nada, ya eso no se da en sociología. Parte del Háblanos de esa teoría marxista-leninista. Hablemos de esto como sustento, tanto Miguelo como Frederick. Me gustaría asumirlo ahora, esta primera parte, pero antes de entrar en lleno en esa parte, es interesante que nos juntemos, que hablemos de esto, porque en la exposición del compañero Ramón Rodríguez, interesantísimo, se emitió un concepto, o sea, un término que la izquierda no es un concepto en sí. Y yo tengo la responsabilidad como pedagogo de hacer algunas aclaraciones y explicarle a las personas que están viéndonos y a esos jóvenes que están ahí, porque algunas veces nuestro discurso se ve muy abstracto, no llega. Y una de los retos que tenemos es hacer que llegue el discurso, el sentido, lo que queremos explicarle a las masas, a la gente. El término izquierda, porque algunas veces nos peyorarizan, nos tratan, como decía el mismo Humón, nos tratan como, soy izquierda. Tiene su origen en 1789 como tal, y ahí adquiere la categoría de concepto, porque había un significante y un significado. Eso es lo que tiene que ver con el término en sí. ¿Cómo surge la izquierda? ¿Por qué nos llamamos izquierdistas? Alguna gente que defendemos a la humanidad y que trabajamos por eso. Resulta y viene a ser que en 1789, después de la Revolución Francesa, en ese proceso se dio una asamblea constituyente, una gran asamblea, donde los que estaban a favor, que defendían el statu quo, entiéndase, los que defendían la forma de vida de ese momento, que era el rey, donde el rey era todo omnipotente, lo que decía el rey, eso era lo que se hacía, y la gente obedecía porque entendía que esa persona que dirigía la nación era mandado por el Señor, porque una de las armas que han tenido los sectores de poder siempre ha sido el temor a Dios y la esperanza de venderle a todos los explotados de que tendrán un espacio en el más allá, pero deben para eso dejarse joder, seguir siendo pobres, seguir siendo infelices porque así Dios lo quiso. Pero había otro grupo que entendía que eso no era así y que había que trabajar por la mayoría para que no hubieran esclavos, para que la gente al trabajar recibiera justa compensación, que hubiera equilibrio social, equilibrio y igualdad de oportunidades. A ese grupo de gente que, para que la gente entienda el término izquierda, se sentaron a la izquierda del monarca y de los representantes del monarca, y entonces se le tildó, se le peyorizó los izquierdistas. Y a partir de ahí comienza a tener significado y adquiere la categoría de concepto. Porque Y de corriente. Hay un significado y hay un significante. Y ese significado, el término como izquierda, obedece entonces a esta explicación que hemos dado. Ahora, lo que asumía ese grupo que estaba en la izquierda del monarca era justicia social. Y a partir de ahí, todo aquel que aspira
a que haya mayor nivel de justicia social es un izquierdista. Así que usted que no sabía que era izquierdista, que alguna vez se le hablaba, cuando le hablaban de la izquierda entendía que éramos demonios, usted que quiere justicia social, usted es un izquierdista. Usted es una persona que quiere justicia social. Entonces se le tilda de ahí. Porque hay izquierdistas, como dicen, porque la derecha es inteligente. No que nosotros no lo seamos, pero ellos han sabido utilizar los medios, los espacios que tienen, y entonces tienen una democracia, le han tildado a la forma de gobierno que ellos establecen, democracia. Pero los izquierdistas tenemos democracia. Somos demócratas en el fondo, porque queremos igualdad y participación del pueblo, y eso es democracia. Entonces hasta eso nos lo han robado los de derecha, y nos ven a nosotros como que los izquierdistas son el problema, y no somos el problema, somos la solución. Lo que pasa es que estamos en desventaja porque los medios de los sectores de poder han sabido trabajarlo, y ese es uno de los retos de nosotros como izquierda, de montar eso, de decirle que somos gente buena, que somos trabajadores, que queremos la paz, que queremos la justicia y que trabajamos por eso. E incluso los medios ahora, a través de las redes, hay intelectuales de la derecha que han comenzado a trabajar un concepto, y yo llamo la atención a mis compañeros de izquierda y a usted, a ti joven que está estudiando, que te está haciendo bachiller, que te está haciendo profesional, a que reparen esto, a que observen esto. No recuerdo el nombre del señor, es una de las fichas de los intelectuales de la derecha, que ha comenzado a difundir de que la izquierda no construye nada, que donde quiera que la izquierda ha estado, ha destruido. Y es una falacia total. Y algunas veces nos la hacen ver tan de verdad, que la gente dice, pero yo no voy a estar para allá, para la izquierda. No, la izquierda como política, como organización política a nivel mundial, los izquierdistas que abrazamos esta forma para nosotros llegar a los espacios de gobernabilidad, para poder redimir este pueblo y a la humanidad como tal, le decimos a ese intelectual que ha estado trabajando de manera, pero muy, ¿cómo yo quiero decir? Pero ácido, es constante, permanente, haciendo este tipo de alocución a través de Facebook, a través de Twitter, y han trabajado, porque tú abres el teléfono y te sale hasta en la sopa muchas veces, porque tienen recursos para hacer eso. Tienen recursos y entonces te venden un discurso totalmente, porque saben que si estas ideas siguen en avance, porque no serán detenidas, es un problema dialéctico, no serán detenidas. ¿Qué es la dialéctica? Porque también ese es el asunto. Usamos términos que algunas veces la gente no lo entiende, y ahora me autollamo yo mismo. La dialéctica tiene que ver con que usted entienda de que si existe algo alto, hay algo bajito. Si hay un gordo, hay un flaco. Si hay un blanco, hay un negro. Y en política, si hay sectores de poder, hay explotados. Entonces, la dialéctica te plantea simple y llanamente que nada es estático y que usted que está hoy gobernando, mañana no va a estar gobernando. Un problema dialéctico, todo fluye, hay una continuidad en el tiempo. Y nosotros, los izquierdistas de este país y del mundo, abogamos por la mayor justicia social que debe reinar para que la humanidad viva en paz. La humanidad tiene ahora mismo en el planeta Tierra, estamos viviendo de manera transitoria, porque ese es otro elemento, 8.300 millones de habitantes. Pero el menos del 2% de los 8.000 millones de habitantes tienen en su poder más del 65% de la riqueza de la humanidad. Eso es una barbaridad. Por eso hay tanta injusticia social. Por eso usted ve que Elon Musk, que ha creador de Tesla, creador de los carros eléctricos, de la inteligencia artificial,
de satélite por allá, prácticamente arigonea al imperio más grande que tiene la humanidad en este momento, que es el imperio norteamericano. A través de Trump, que eran socios, se separaron, por ahí sigue dirigiendo toda esa política de poder de atrás. Entonces, contra eso nosotros trabajamos, contra eso luchamos, contra los imperios que imponen sus normas y reglas a su conveniencia, porque no es el imperio norteamericano, nada más. Y en eso los izquierdistas de este país del mundo debemos comenzar a afilar nuestra visión, porque la determinación de los pueblos no debe darla el que sea más fuerte, sino la conglomeración de las personas que entienden que tienen un espacio en el planeta Tierra. Usted está aquí, en la República Dominicana, la determinación debe ser de los dominicanos. No que vengan los rusos a decir lo que debemos hacer porque somos amigos de los rusos. No los norteamericanos o los chinos porque hayan puesto empresa aquí. Entonces, por ahí va la situación. Entonces, con relación, cierro esta parte porque quiero que llegue a la gente que el concepto izquierda, el término izquierda tiene varias connotaciones en lo político y como tal. Y que la izquierda es todo aquel que aspira a un mundo mejor. Puede haber gente en la derecha, en la llamada derecha, que piensan como izquierda. Federico. Bueno, realmente hablaste sobre el marxismo-leninismo. Hay muchos jóvenes de la sociedad hoy día que desconocen esos términos. Y es la terminología de la cual los grupos de izquierda, que nos catalogamos de izquierda, utilizamos. Por ejemplo, ahí está el manifiesto, que es nuestra Biblia, como yo les digo, que el revolucionario, el comunista, 1891. el progresista no lee este manifiesto, realmente no podría llamarse como tal, dado a que es la Biblia de nosotros. Ahí están los parámetros políticos a seguir, tanto la cultura, el desarrollo del aparato del Estado, como lo planteaba Marx, como también lo planteaba Vladimir Lenin, cuando la Revolución Rusa en 1917, por allá, la Revolución Obrera, que le dio realmente el desarrollo a esa nación, y como nosotros abrazamos esta ideología, y ya como lo he expresado los compañeros, realmente la izquierda revolucionaria en la República Dominicana ha sido parte del desarrollo ideológico del mismo. La juventud creo que debe empoderarse con relación a conocer la dialéctica, como ya lo ha mencionado el compañero Francisco Miguel Herrera, porque es el término que nos da continuidad en el espacio y en el tiempo para poder lograr los objetivos políticos, sociales y culturales de una nación para el desarrollo del mismo. Nosotros creemos que la izquierda ha jugado un rol fundamental en todo el trayecto desde cuando el déspota Rafael Leónidas Trujillo, con la creciente política del PSP, luego el 14 de junio, y también el MPD, que fue fundado en Cuba para venir a luchar contra Trujillo. Es una historia que realmente está a espalda del pueblo dominicano, porque quienes escriben la historia de la República Dominicana se han visto obligados a que nosotros y la juventud, que en el día de ayer se celebraba el Día Nacional de la Juventud en la República Dominicana, no conozca la verdadera historia de la cual la juventud de este país fue masacrada, asesinada, desaparecida, brutalmente torturada, porque pensaban en un cambio profundo en el aparato económico, social y político de la República Dominicana. La izquierda, ante esta situación, ha jugado un papel protagónico tratando de organizar al pueblo para dar un cambio de vida a la sociedad dominicana. Muchos hablan que la izquierda atrasa, como siempre dice, y que te van a quitar lo tuyo, pero es una tesis que se ha planteado. Incluso parte de esto fue lo que llevó al golpe de Estado a Juan Bosch, porque no le llegaban los intereses a la cúpula militar, a la cúpula oligarca, a los ricos de este país, a la Iglesia Católica como tal y al imperialismo norteamericano. Nosotros, desde la izquierda, podemos decir que no es así,
realmente nosotros mostramos el desarrollo, pero también la justicia social para aquellos que, que necesitan realmente de los servicios básicos que les son negados muchas veces desde el Estado, desde los gobiernos que hemos tenido, y no sin dejar atrás estos actos de corrupción que cometen los partidos que nos han mal gobernado en toda la historia de la República Dominicana. Nosotros creemos, en que los cambios generacionales son importantes y que la izquierda como tal ha jugado ese papel, pero muchas veces hemos creído que ya hemos llegado al tope de las políticas que nosotros debemos implementar para llegar a la juventud. Ese es un reto, como ya hemos mencionado, que nosotros debemos librar, porque en esos años, de los partidos que ya hemos mencionado, la juventud jugó un rol fundamental para enfrentar estos desmadres de la dictadura, de Trujillo, de Balaguer, y por qué no, esa poblada que se dio en 1984 con el gobierno de Jorge Blanco. El pueblo se lanzó a las calles y gran parte del pueblo dominicano fue masacrado por esa policía brutal, represalia que existe hoy todavía en la República Dominicana. Ciertamente, esa base teórica les acompaña hasta el año 1980, 1985, por ahí, con el asunto de la perestroika, que de eso luego vamos a hablar. Pero primero vamos a hablar de esta parte del rol que jugó la izquierda dominicana en el movimiento 14 de junio de 1959, sobre todo, Momón. Bueno, primero es bueno aclarar, porque este programa tiene un carácter educativo muy Claro. amplio, que no todas las palabras adquieren la categoría de concepto. La palabra denominan objeto y le dan significado y también le dan significante, pero no necesariamente eso la lleva al elemento concepto, porque el elemento concepto es cuando frente a un fenómeno tú desglosas todo un conjunto de teorías sobre ese elemento. Y la palabra izquierda en sí misma no está denominada como concepto, o sea, está denominada como una denominación por el contexto de un acontecimiento histórico donde había una parte posicionada a la izquierda y otra a la derecha. Claro que para nosotros, la percepción, los que estaban en la izquierda estaban en la línea justa de la historia, porque estaban en defensa de la humanidad. Pero, para entrar de lleno al tema de la izquierda dominicana y sobre la base de lo que fue la expedición del 1959, hay que observar que en el 1959, el 1 de enero, llegan los revolucionarios cubanos al poder, con el pueblo, claro está, y hasta con una parte de las Fuerzas Armadas que se le sumó a ese fuerte movimiento. Y ahí, en ese proceso revolucionario, habían dominicanos envueltos en él. Y recordamos a Jiménez Moya, que fue un combatiente terrible en esa revolución. Pero ya habían apresto para tratar de dar al traste con la tiranía de Trujillo. O sea, ya se derroca Batista. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista. Venezuela. Y ya aquí había ya la intención en Cuba de hacer algo en contra de la revolución, de la dictadura de Trujillo. Y Fidel Castro llegó a ir a Venezuela y en reuniones quitarse un sombrero para salir a una coleta, porque se estaba en una decisión de que había que incursionar en las luchas de manera solidaria en la República Dominicana. Y por eso la presencia de los expedicionarios del 14 de junio fue tan diversa. Vieron expedicionarios de distintos países, incluyendo norteamericanos, de varios países de América Latina, del continente, para venir aquí con lo que ya ustedes conocen de la historia, de que ese movimiento fracasó desde el punto de vista militar, pero
del punto de vista político, fue el componente determinante para el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Pero ese movimiento de 59 fue tan inspirador por el coraje, por la firmeza, por el arrojo de los que llegaron aquí a desafiar la tiranía más fuerte de América, que incidió dos fenómenos, el arribo del 59 y la revolución cubana, que se convirtió en una especie de hobby para la juventud, una especie de moda. Y de paradigma. Para la juventud. Y en la República Dominicana, esos movimientos estuvieron muy influenciados, debo decir, por esa victoria de la Revolución Cubana. Pero ese movimiento del 59 inspiró tanto a los jóvenes que luego se forma el 14 de junio de Manolo Tavares Justo, que también jugaron un papel inspirado en la misma dirección y enfrentaron a la tiranía de una manera terrible, conjuntamente con las hermanas Mirabal y todos los demás revolucionarios que componían ese movimiento. Y ese movimiento, 14 de junio de 63, produjo, como es natural, el levantamiento del 63 en oposición a lo que fue el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y ese movimiento inspiró tanto que ya en el 65 se está dando la Revolución de Abril de 1965. Fue un periodo corto, pero yo creo que es el más álgido y fluido de la historia de la Si República hurgamos Dominicana. dentro de ese contexto, ¿cuál rol jugó la izquierda como izquierda? De esos dos procesos, tanto del 14 de junio, ¿verdad? Y el derrocamiento el ajusticiamiento de Trujillo, y lo que fue el derrocamiento de Bosch y la revolución. ¿Qué rol jugó la izquierda? Me la hace a mí la Sí, pregunta. Bueno, en ese proceso, la izquierda jugó un papel extraordinario, amén del sacrilegio, porque fíjate que la Revolución de Abril se la quieren abrogar la derecha por la intervención de Peña Gómez, pero lo que sí fueron al ruedo a fungir como comandante de esa revolución fueron los izquierdistas en este país. Claro, participó el PRD de entonces, que todavía era una fuerza liberal progresista, podríamos decir, en ese momento. Por lo tanto, su militancia jugó un papel en la participación, pero el papel que jugaron los movimientos de izquierda fue determinante, incluso para el combate y para lo que vino después, porque hay que decir que en ese combate del 24 de abril, las fuerzas revolucionarias diezmaron a las fuerzas militares de la República Dominicana. Y por eso fue que vino después, ya en abril, en el 28 de abril, la intervención de más de 40.000 militares estadounidenses. Pero fue a cuidar la vida y los bienes de los norteamericanos que viven aquí. El ritmo que llevaba el proceso revolucionario del 65 y la consigna con la que llegaron los gringos aquí fue la de no permitir un segundo Cuba en América Latina. Parece que ellos le huelió a eso. Implica que la historia de gloria del pueblo dominicano, pero sobre todo expresada por los revolucionarios, señores, si hoy nosotros respiramos un pequeño hálito de libertad en este país, se le debe a la izquierda dominicana. A la izquierda dominicana. Lo que pasa es que nosotros tenemos una derecha, Wilson, que hasta en las iglesias predican contra nosotros, las iglesias evangélicas, una parte de los católicos, no todo, porque hay muchos católicos progresistas en este país, en los programas de radio, de televisión, en el Facebook. Tú busca la palabra izquierda en Facebook para que tú veas que te sale una figura totalmente distorsionada, porque ellos tienen el control mediático precisamente para denotar y desviar el concepto revolucionario de cambio que se pueda tejer en un determinado país. Miguelo. Excelente. No, yo pienso que
la descripción que ha hecho el compañero es más que ilustrativa, aunque debo señalar que uno de los aportes de la izquierda en ese proceso es la creación de los comandos, a partir de lo que son los desclasificados de los norteamericanos, con relación a esa jornada histórica que inicia con la petición de que Juan Bosch vuelva y que se respetara la voluntad del pueblo dominicano después de terminada la tiranía. Los norteamericanos, a través de sus agentes, se dan cuenta de que hay un pensamiento diferente que va en avance, de gente, de hombres y mujeres que comenzaron a permear las estructuras de gobernanza de ese momento, y en el proceso mismo de la lucha armada, los hombres más arriesgados, los que tenían mayor visión de futuro, eran hombres que pensaban, tenían un pensamiento de izquierda. Al interior incluso de las Fuerzas Armadas de ese momento, del CEFA, estaba Fernández Domínguez, que es quien combina a Francisco Alberto Cabaño a integrarse al movimiento, pero ya Fernández Domínguez no era el representante del sector de poder de la derecha en términos de pensamiento, un hombre joven. Fue el ideólogo de la revolución. De la revolución, sí. Porque tenía un pensamiento más allá de la estructura que tiene siempre la derecha, de coger todo, avasallar todo. Él entendía que debía haber mayor nivel de justicia social después de haber salido una tiranía, y entonces abrazó esas ideas. Y entonces enrola a una serie de hombres y mujeres que todos terminan con un pensamiento liberal totalmente opuesto a ese grupo de hombres y mujeres que tenían la dirección del Estado en ese momento. Entonces, decir aquí, para poder nosotros ilustrar a nuestros televidentes y desmontar a la vez esa falsa idea de que la izquierda no construye, es decir aquí que si hoy, como decía Ramón Rodríguez hace un rato, este aliento pequeño de libertad que tenemos, pero no de igualdad, no es verdad que hay igualdad, no es verdad que hay equidad, y por eso debemos seguir trabajando, se debe al sacrificio de hombres y mujeres que como nosotros pensaron, y hay muchos que siguen pensando y habrán otros que pensarán en tener un mundo diferente, porque una sociedad mejor es posible en el marco incluso de este sistema, Wilson, en el marco incluso de este sistema capitalista, negador de todos los derechos. Aún así, yo creo que es posible un mundo mejor. Ahora, nuestra meta es más allá de ahí. Entonces, concluyo diciendo, con relación a tu pregunta, ¿qué papel jugó la izquierda en ese proceso? Fue un papel de determinación, Si hoy estamos en estos espacios, se debe a que estas son parte de esa consecuencia, porque no podían seguir callando. Eso es así. Excelente. Entremos ahora a una parte muy interesante. Vamos a conversar con Frederick. Y es ese espacio del impacto de la Guerra Fría, que coincide al mismo tiempo con lo que fue la izquierda en los 12 años, el rol que jugó la izquierda en los 12 años. El rol que jugó la izquierda con relación a la Guerra Fría en la República Dominicana y en toda Latinoamérica, un rol fundamental. A pesar de la división ideológica existente en distintos partidos de izquierda, ya sea maoísta, troquista, marxista, leninista, Guevarista. En fin, guevarista, es un término que dividió un poco. Atomizó. Sí, la izquierda, que no realmente nos dio ese punto final de aglutinamiento de toda la izquierda. Irreconciliable. Claro. Una división atroz realmente, que no coincido, porque si luchamos por lo mismo, ¿por qué mantenernos divididos? Ante un enemigo único que tenemos. ¿Cuál? La derecha, fascista, oligarca, enemigo del desarrollo de un aparato del Estado que sirva al bienestar común, al colectivo, no al individual como existe desde el primer gobierno de Joaquín Balaguer. Este proceso de la Guerra Fría nos llevó a nosotros
a un camino realmente de organizarnos, reorganizarnos, porque la República Dominicana en esos años, de los 2 años de Balaguer, fue uno de los peores años que tuvo la juventud dominicana. Y esta juventud pensante, aguerrida, que abrazó los clubes culturales, así como lo hizo la Trinitaria, que utilizó la filantrópica, el teatro, con fines de llegar a más espacio. Entonces, la juventud, siempre le menciono a la juventud, porque son lo que... Es un motor. El motor del presente y lo que viene después. El motor social es la juventud. Decimos que es el futuro, pero realmente la juventud en esos años, una juventud pensante, aguerrida, con grandes capacidades, que Miguel lo debió mencionar, que jóvenes como Amin Abel, Amaury Germán Aristi, jugaron un papel fundamental en la estructuración de los comandos de la resistencia en el 1965. Jóvenes con tan solo 20 o 21 años, junto a Ilio Capocci, el italiano, sí, fueron de los que se organizaron para enfrentar a esas tropas de 1965. Pero como te decía, luego de esos nefastos años, de los 2 años de Balaguer, la izquierda jugó un papel muy preponderante, a pesar de los entuertos que hemos podido tener, hemos mantenido ese pensamiento de cambio real, no un cambio como el que estamos viendo, de corrupción, de injusticia de la juventud, del pueblo, del saqueo. Entonces, la izquierda realmente ha tratado, a través de los años, organizar a todo el pueblo dominicano con fines de crear un aparato del Estado que realmente sirva al colectivo, a las grandes mayorías que son los pobres. Lamentablemente, la República Dominicana no ha tenido la oportunidad de tener un gobierno que esas políticas públicas sean llevadas a los sectores más empobrecidos. Por ejemplo, nosotros tenemos minería, recursos naturales, que no son del pueblo dominicano, sino son de empresas extranjeras que sirven a intereses foráneos, que realmente no tiene que ver nada de estos recursos para el beneficio del pueblo, sino para intereses extranjeros que no les sirven a nada. Wolfgang Noester, comenzando por ahí. La Wolfgang Noester, comenzando por ahí. No se puede, ¿verdad? Sí. La Rosario, la Falcondo, sí, la que tenemos Barrigol. Aquí, Barrigol. Entonces, nosotros como izquierda, también creo que a partir de esos años, nosotros no hemos sabido capitalizar lo que realmente debería ser la unidad de todos los revolucionarios, porque si la derecha se une, ¿por qué nosotros no? Ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, esa guerra ideológica y táctica al mismo tiempo, esa guerra. Permíteme hacer un aporte en esta parte que Freddy desarrollaba, porque pienso que es sumamente de sumo interés edificar a nuestra teleaudiencia. La pregunta salía del asunto de la Guerra Fría, cómo eso impactó a la izquierda y qué consecuencia tuvo para nosotros. Lo primero que la población debe saber, que ¿a qué llamó Guerra Fría? Era el enfrentamiento entre un sector llamado, una unidad de república llamado Rusia, Unión de República Socialista Soviética, la URSS, y el Imperio Norteamericano. No se entraban a tiro ni a misilazo como tienen ahora, pero sí había una guerra ideológica donde se eliminaba físicamente a todo aquel, lo desaparecía y todo eso. Entonces, como eso iba avanzando, era un enfrentamiento entre quién dominaba el mundo, porque estamos hablando de geopolítica. Dos polos. Dos polos en ese momento, dos polos claramente definidos. Uno que decía haber alcanzado el socialismo
y el otro, el paladín del capitalismo. Sin embargo, nosotros debemos como izquierda asumir de manera autocrítica que en ese juego de esos dos polos de poder, nosotros quedamos atrapados. Atrapados primero, pero muy divididos, dentro del polo de la izquierda, de lo que dirigía la Unión Soviética, había diferenciación y matices de gobernar en la misma Rusia. Desde Trotsky, desde Lenin y otros que estaban ahí. Y que se comportaban como imperios también. Claro, era un imperio. No es que se comportaban. No, era un imperio. Y tiene la visión y ustedes todavía. Criticaban el imperialismo. Claro, porque ahí que está la trampa. Y nosotros fuimos colonizados ideológicamente. Nos colonizaron los españoles de manera material cuando vinieron acá en el 1492 y nosotros nos fuimos colonizados y nos dejamos colonizar a partir de estos dos grandes polos. Al extremo que nos matábamos entre nosotros mismos. El que era pro-chino, porque entendía que China tenía una política más abierta que los rusos, se peleaba con el pro-ruso o el pro-albanés, porque dentro de ese conglomerado de República Albania tenía una posición diferente a lo que tenían los mismos rusos, de cómo desarrollar la humanidad, el desarrollo material de la humanidad. Y así sucesivamente. Entonces, uno de los retos que tenemos es nosotros despejar todo eso y comenzar a hacer una izquierda auténtica, dominicana, una izquierda con visión real. Para allá es que vamos, después del corte comercial, para allá es que vamos, bueno, si Dios así lo permite. Pero antes nos gustaría ver, ¿por qué consideran ustedes que el PLD, por ejemplo, si lo consideran, nació como una propuesta de izquierda no revolucionaria? ¿Y cómo afectó esto al bloque radical en la época, Momón? Bueno, de liberación. ¿Sabes que nosotros veníamos en un proceso, tal y como dice Miguel? Por eso es que yo repito mucho una frase que decía Fidel, que una revolución solamente puede ser hija de la cultura. Y cuando puede ser hija de la cultura, al mismo tiempo hay que decir que tiene que ser hija del conocimiento. ¿Por qué? Porque mira, la Guerra Fría fue un componente cuasi necesario entre dos potencias hegemónicas mundiales. Ahora, yo no puedo decir que el comportamiento de la Unión Soviética fue el mismo comportamiento del imperialismo norteamericano. En términos de realización social, por eso se le denominaba un social imperio, porque tenía a la par que competir con un conjunto de carrera armamentística, conquista del espacio y de los espacios culturales para la proyección, y tenía también al mismo tiempo que darle ciertas realizaciones de vida social a la sociedad rusa y a los países periféricos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no podía ser efectivo simultáneamente al mismo tiempo, porque hay que decir que el imperialismo norteamericano no cesó en tratar, en el plan de destruir a la Unión de Repúblicas Socialistas, a tal grado que aún derrumbándose Europa del Este en el 89, siguieron en el plan de conspirar contra Rusia y ni siquiera se quisieron aliar a la postura de derecha que había en Rusia, porque el plan era balcanizar a Rusia por el hecho de que ellos tenían la lectura de que ese era el país más grande de la Tierra, como al efecto lo es, y el país con mayor recurso en el planeta, en gas, petróleo, otros minerales y otros elementos. Y el mayor número de profesionales. En agua. Y ellos se empecinaron en eso, y como el plan era destruir a Rusia, que en estos días lo dijo Putin, o sea, yo no puedo ubicar a Rusia como país en la misma contextura que ubico al imperialismo norteamericano, porque entiendo que el imperialismo norteamericano
desde su arribo a Norteamérica, con aquellos misioneros, del 1976 al 1800, de 1776 a 1812, cometieron en Norteamérica 31 genocidios y daban $25 por la cabeza de un indígena y 5 por la de un niño, y depositaban ese dinero en los ayuntamientos. Y obligaron a esos indígenas a caminar 2.000 kilómetros. Primero lo invitaron a una cena y a los principales líderes lo envenenaron ahí. Y después lo hicieron a una marcha forzada, 2.000 kilómetros, alejándose de un territorio que ellos querían ocupar. Y murieron decenas y decenas en el camino. Y a los que llegaron allá, le enviaron entonces una frazada contaminada de enfermedades mortales para que también se murieran cuando trataban de cubrirse de frío. Pero yo digo que nosotros no hemos estudiado a profundidad la castadura criminal, genocida del imperialismo norteamericano desde su fundación hasta hoy, incluyendo la responsabilidad directa que tienen con el genocidio de Gaza, que son los principales culpables de ese genocidio ahí en Gaza. Entonces, por eso es importante que la lectura de la política tiene que ser universal y particular también, para tú engrosar todo, porque las cosas se van concatenando. Entonces, Rusia hoy, con esto voy a concluir esta parte, lo que es Rusia hoy fue producto también de esa revolución. El hecho de que ellos estén planteándose la necesidad de un sistema soberanista de los países y Estados Unidos tenga que estar sobre la base de una vulgaridad en los medios de comunicación planteando que Groenlandia es mío, que Panamá es mío, que Dominicana es mío, que Venezuela es mío. Y por eso los grandes teóricos de la geopolítica dicen que el deterioro de los Estados Unidos es irreversible, porque no hay forma de que en el marco de romper todas las reglas, incluso sus propias reglas, y de violentar incluso el estado organizacional de la propia realidad norteamericana, hay una crisis profunda en los Estados Unidos en estos momentos. Sobre esa base, ninguna potencia podrá entonces renacer. Entonces, hay un declive profundo del imperialismo norteamericano que hay que interpretarlo por el tema de las alianzas, porque si la izquierda se queda nada más en la reivindicación de la izquierda y no interpreta que aquí hay una clase media y media alta que pasa a tener una contradicción de fondo directo con la política imperialista. Si no entendemos eso, no ampliamos la cobertura de la política. Ciertamente, uno de los mayores problemas de los Estados Unidos está en el desarrollo humano, que ahí es donde Rusia le puede llevar millas al imperio norteamericano, en esa parte del desarrollo humano. Pero volviendo a República Dominicana, la mayor debacle que ha habido en la izquierda no fue solo en los 12 años, no fue en los 12 años, fue más bien en los años 80, ¿verdad? A la llegada al poder, sobre todo del PRD. Y la política norteamericana de ir a combatir el monstruo desde adentro, como decían muchos izquierdistas, que se fueron a combatir el monstruo desde adentro, pero terminaron en las caras del capitalismo, del narcotráfico y de todas las diabluras que se puede conocer. ¿Qué pasó? Esa formación que tenía, porque esa revolución, los que hicieron la revolución, los que combatieron a Trujillo, fue los que llegaron al poder, pero se comportaron diferente. Miguelo. Mira, yo quiero retomar de nuevo la parte de la pregunta sobre el PLD, que ahí era que estaba desarrollándose la idea. Okay. El PLD surge como un partido de liberación nacional, no un partido. Juan Bosch se definía, él se definía marxista, pero desde el punto de vista del método y de todo eso. No en la práctica. Y de su concepción personal. Y su partido no tenía por qué asumir eso. Y él decía, no marxista-leninista. No marxista, y él no era leninista. Entonces, pero asumía el marxismo como método para el estudio mismo de la humanidad y de la ciencia. Entonces, el PLD que llega al poder y se olvidó que fue un partido que tuvo un origen y una base ideológica de liberación nacional. Fue todo lo contrario, fue el partido que más entregó todas las empresas del Estado con el sofisma de
¿cómo llama esto? De la capitalización. Capitalización de las empresas, entregó el patrimonio nacional a todos los lacayos de ellos, los seguidores de ellos, los que hoy son los nuevos ricos también del país. Todas las empresas del Estado, empresas que fueron construidas bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, pero que era un patrimonio ya del pueblo dominicano. Sin embargo, el PLD, que decía ser un partido de liberación nacional, hizo todo lo contrario. Fue un partido de corrupción nacional, de ladrones a todo nivel. Independientemente de eso, hay cosas que de la gestión de gobernabilidad del partido, de los gobiernos del partido, que pueden señalarse como positivas, pero ese no es el caso ni es la discusión ahora. La pregunta era, como un partido no era revolucionario, un partido de liberación nacional, y yo pienso que está claro. La otra parte de la pregunta que tú me hacías... Lo que nos ha pasado, por ejemplo, los que hicieron la revolución del 65, los mismos que lucharon contra Trujillo, son los que llegan al poder, pero luego se convierten en ser a ellos a quienes nosotros también debemos enfrentar por la misma injusticia social que desarrollan desde el ejercicio del poder. No todos los que lucharon y trabajaron en la revolución de abril para desbaratar y derrotar el trujillismo llegaron al poder. Porque esa es otra de la situación, porque los historiadores no agarran y no cuentan la historia a su manera. Los hombres de verdad que trabajaron y lucharon fueron exterminados por la guerra, fueron exterminados. En el caso de Camaño, por ejemplo, que tenía todas las condiciones para volver a gobernar este país, pero entendía que bajo las prescripciones que estaban, toda la información de inteligencia que se tenía, era que había un chapeo total con todos los hombres. Había una lista de 41 hombres dominicanos, y hombres y mujeres, donde estaba Enrique Gutiérrez Félix, Narciso, entonces, o sea, nombre y apellido, ubicación exacta, dirección y todo, para eliminarlo físicamente. Esa gente no gobernaron. De eso tú puedes decir, bueno, tuvo Fafa Tavera, pero Fafa ha sido un hombre que arrió su pensamiento para poder, en aras de integrarse al proceso de dirigir el Estado, pero ya no con una visión social, sino personal. Lo mismo le pasa también, por ejemplo, a mi ex amigo muerto, Norge Botello, Euclides Gutiérrez Félix. Cambiaron. Y otros tantos, por ejemplo, tú citas a Fafa Tavera, pero también vamos a citar a Tuey de Camps, ¿verdad? Vamos a citar, por ejemplo, al mismo Peña Gómez. Yo pienso que la respuesta tú misma le estás dando. No todos esos hombres eran revolucionarios de izquierda, eran revolucionarios en sentido de que estaban en contra del Estado, de las cosas, del momento en que se vivía. Recuerden, cuando yo definía ahorita el término izquierda, hablábamos claro de que izquierda no obedece nada más a que usted es marxista. No todo marxista necesariamente, o sea, todo marxista puede ser izquierdista. Ahora, no todo izquierdista puede ser marxista. Entonces, bien, tenemos ejemplos en la lucha armada de sacerdotes que no eran marxistas y eran revolucionarios y de izquierda. Eso se daba también en el proceso de la Revolución Dominicana, donde muchos hombres y mujeres se integraron a la revolución, pero no eran de izquierda, de formación, de ideología. Eso aquí todavía nosotros no hemos tenido los espacios de gobernabilidad real. De ninguno de nosotros. Han llegado hombres ligados a la izquierda, pero no izquierdistas a dirigir los espacios de gobernabilidad de este país. Entonces, eso aquí quiero aclararlo, porque se ve entonces que ese grupo que yo del PLD, como Carlos Dores Cabral, Abel, Norge Botello, que se decían ser paladines de la izquierda, no eran... Miguel Coco, eran personas que estaban comprometidos con un pensamiento, pero ideológicamente no eran de izquierda, no eran marxistas. Es eso. Entonces, nosotros sí vamos a gobernar este país. ¿Cuándo? Trabajando, luchando, poniendo la cosa en claro y haciendo el diagnóstico para que ver la falla que hemos tenido. Desde nuestros genes, desde 1946, que estamos acá,
como estructura de izquierda hasta ahora. Y yo quiero decirle a ustedes que la gente algunas veces nos ven como quijotescos, soñadores, como, oye, en la historia, el espacio de la correa de tiempo, 50 años es menos de una micra de segundo. Entonces, yo no tengo problema con el tiempo, porque la gente lo ve lejos, de que 50 años para ustedes gobernar. No, eso es una tontería, eso termina ahorita. Entonces, debo trabajar en ese sentido. Marcha Verde, Coalición para la Educación, el movimiento del 4%, son movimientos que han surgido de generación espontánea de la sociedad, aunque sabemos que los gilitos están arriba. Nunca, nada espontáneo. Nada es espontáneo, sabemos que los gilitos están arriba y nosotros como títeres nos movemos. No hemos visto que la izquierda se ha incluido, pero no hemos visto a la izquierda ni protagonizar, ni mucho menos aprovecharse de esto para ascender. La izquierda fue utilizada en este proceso y fuimos ingenuos. Y esas son de las cosas que nosotros debemos debatir como izquierda. Porque no es posible que nosotros sigamos arriándola para que otro enlace. Eso es lo que ha pasado. Busca todas las personas que subimos en los puestos de dirección de Marcha Verde. ¿Qué están haciendo? Todos están en el gobierno, pero no eran de izquierda. Y nosotros empujamos a este pueblo a marchar en contra de la corrupción. Y hoy lo que más tenemos es eso. Entonces, es que la corrupción aquí por ejemplo, se quiere hacer ver como que la corrupción la trajo el PLD. No, la corrupción. Pero la corrupción es inherente al hombre y sobre todo, por ejemplo, si nosotros comenzamos a ejemplarizar, aquí nosotros tenemos gente que fueron gobiernos en la época de los 12 años de Balaguer y más nunca han dado un golpe. Tenemos otros que fueron gobiernos en la época de Jorge Blanco y más nunca han dado un golpe. Pero la corrupción es mucho... ¿De qué viven? De lo que se roban. Así es. Tan sencillo como eso. Mira, Wilson, sobre esa pregunta que tú acabas de hacer ahora, de los movimientos sociales, si son espontáneos. Mira, yo tengo una crítica para mi propia izquierda sobre eso. Porque hubo un momento de auge, Miguel, del movimiento con el colectivo, ¿te recuerdas? Sí. Todas las izquierdas nos concentramos en el colectivo. Pero nos dieron duro. Y lo sembramos a nivel nacional. Y creó tanta significación que sectores conservadores se aliaban a nosotros para conseguir conquistas. La Asociación Médica Dominicana, los choferes. Para aumentar el discurso popular y aprovecharse de eso. Exacto, y consiguieron. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en los movimientos sociales? Que nosotros los movimientos sociales no los convertimos en procesos dialécticos. Lo dejamos en el marco del economicismo, no hacemos escuela, porque mira, todo lo que nosotros estamos hablando aquí son cosas que deben ser de consumo en los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque son temas de carácter político. Y como dice un cacto en YouTube, que el peor analfabeto es el analfabeto político porque ignora que quien nos sube las habichuelas son los políticos y quienes elaboran las leyes son los políticos, quienes las manejan, quienes hacen la guerra son los políticos, quienes plantean en el momento que ellos entienden la paz son los políticos. Entonces, la sociedad, una sociedad politizada es mucho mejor que una sociedad diríamos, alienada como la que tenemos de nosotros. Espectadores. Una juventud, hay una franja importante de la juventud banalizada, que ha perdido el sentido de la historia, ve lo inmediato, es presa de las imágenes. Yo recuerdo que en el 1985 fue un congresista norteamericano a un país del Medio Oriente y un periodista le preguntó que si a los norteamericanos no les preocupaba el auge que en ese momento tenía Japón en el marco del crecimiento económico. Y oye la respuesta que él le dio. Nosotros, los norteamericanos, tenemos el dominio del 80% de las imágenes que se mueven en el mundo. Y eso fue en el 85. Y yo te pregunto ahora, ¿y el control de cuántas imágenes y de cuántos medios y mecanismos tienen los norteamericanos para operar en contra de las ideas progresistas y de las ideas revolucionarias? Nosotros somos una víctima de eso también. Pero la izquierda ha cometido esos errores en los movimientos sociales, que la iniciativa la toman otros y nosotros por combatir al que está, nos unimos al que viene y no definimos de manera clara por qué
combatimos al que estamos y para dónde vamos, como decía Miguel. Es una reflexión que hay que hacerla con mucha profundidad. ¿Hacia dónde va la izquierda dominicana? Precisamente, ¿qué está haciendo la izquierda? Y lo voy a hacer contigo, voy a iniciar contigo. ¿Qué está haciendo la izquierda para llegar al poder? Mira, es una crítica que yo les hago. No estamos haciendo nada realmente. Vuelvo y planteo. La derecha, por sus intereses, se unifica. Me doy un chancecito Sí. y excúsame. Ahí lo asalta la improvisación. Esto es lo que le ha pasado a otros países que han sido asaltados por gente que se llaman de izquierda, como por ejemplo fue el caso de Venezuela. Hugo Chávez asume como izquierda, ¿o no? No, Hugo Chávez Es de izquierda. nace Es de izquierda. en el 92. Está bien, pero es de izquierda. Pero, por ejemplo, ok, pero le pasa lo mismo que a los dominicanos. La izquierda no estaba preparada para gobernar. Entonces hay momentos que tú asaltas el poder, alcanza el poder por un discurso popular, que fue lo que le pasó, por ejemplo, al PRM, que por un discurso popular del pueblo, valga la redundancia, llega al poder, pero no están preparados para gobernar. No tan solo... Luis, pero No, hay una déjame hacer aclaración. ahí, Sí. Fernando. Hay Porque con esa es una respecto a retórica, Venezuela, esa se ha es una vendido. retórica que se ha montado Sí, sí. desde sí. los medios imperiales para tratar de satirizar, yo digo, el glorioso proceso que ha llevado Venezuela. Desde el arribo de Chávez al poder, concluyendo ya lamentablemente con el secuestro de Nicolás Maduro Moro, que lo hacen los norteamericanos en base a una situación de desesperación donde el propio secuestro de Maduro, los líderes del Pentágono estaban con los deditos cruzados de si esa operación le fracasaba o no. Y con eso, con el secuestro de Maduro, la revolución bolivariana no ha fracasado. Pasó a una nueva etapa. Porque frente a un gorila con una pistola en la mano tirando tiros, tú no le puedes salir a la franca. Y hay que hacer jugada maestra en esta etapa con el imperialismo, porque el imperialismo lo que ha hecho es un abuso de ir a penetrar a Venezuela, violentando todas las reglas establecidas en todos los tratados universales. O sea, no tiene un solo elemento de razón, a tal grado que con el apresamiento de Maduro tienen los norteamericanos un problema. Ellos tienen un preso ahí que yo digo que Maduro en estos momentos no cabe preso en la cárcel norteamericana, con lo que se le está generando en el mundo, con lo que habrá el día 3 a nivel mundial de movilización. Era Frederick que tenía la palabra Sí, sí. y se la vamos, creo que debemos respetar Sí, eso. claro. Aunque me permito decirte, Wilson, que en parte cuando tú hablabas de que la improvisación lo agarra y todo eso, en Venezuela se dio un fenómeno interesantísimo. La corrupción de los gobernantes de derecha desbarató el país, entregó el país a los Sí, norteamericanos. señor. Sí, Ahora, señor. eso quiere decir que los que gobernaron a través de Chávez y su equipo no estaban preparados, estaban preparados. Y esa satirización, esa endemonización que se hace de Chávez, de que llegó, que eran los peores, y que salieron gente de Venezuela, si eso se dio, precisamente esa publicidad grotesca, denodada y de querer denotar demasiado, se debe a que el chavismo, había un movimiento de 200, los 200, no sé si tiene esa información, que ese movimiento que quiso dar un golpe de Estado, de asaltar el poder, que Chávez cayó preso y todo eso, o sea, no se coció de ahora para ahorita. Fue un proceso y había formación. Y si hoy los norteamericanos tienen esa, como dice, a piedra en el zapato, es porque esa izquierda de Venezuela, aún con todos los matices de diferencia que tienen el poder y están gobernando, y están preparados para gobernar, y van a seguir gobernando a Venezuela, independientemente de todos los esfuerzos del imperio y de todos los esfuerzos de la derecha a nivel mundial, para que esto no prospere. Mira, con relación a si sabemos gobernar o no, la capacidad política de los cuadros revolucionarios en la República Dominicana, usted puede poner a uno de derecha y uno de izquierda, y le aseguro que el de izquierda profundiza más en lo que tiene que ver el aparato del Estado, su reproducción
de los recursos del mismo para el beneficio del colectivo. En muchas instituciones del Estado Dominicano hay muchos forasteros con incapacidad política, intelectual, social y económica, e incluso hasta cultural Y y de gerencial. identidad. Y de gerencia. Y de identidad también. De compromiso sobre todo. Claro, porque hay muchos que están en el tren gubernamental de la República Dominicana, que en vez de tener nuestra tricolor, le gustaría plantar o izar las barras y las estrellas en nuestra asta. Están detrás de ti ahí. Sí. Una historia bonita. México, Estados Unidos, Cuba. Cuba, ¿verdad? Sí. Cuando dicen que la izquierda no saben gobernar, al parecer no han visto que Brasil está entre las 10 economías del mundo. China. China. Ah, de Pero verdad. vamos a hablar del patio, ¿verdad? Del parque. Radio, carajo. Problema. Manuel López Obrador, México. Ahora Claudia Sheinbaum. Gustavo Petro, que hace pocos días le aumentó a los militares, y esos jóvenes que nunca habían tenido un aumento salarial han estado compartiendo ellos en sus distintas redes sociales con euforia este aumento. Pero no tan solo eso, lo de Gustavo Petro, es la parte humana, la parte de cuidar los recursos naturales, la parte cultural que esos de derecha no tienen. Rodríguez mencionaba a Agustín Laje, el argentino, que se cree un Una intelectual, Sí. pero es, perdón, pero es una persona que desconoce el Estado, porque tienen una idea supuestamente de libertario. Pero ¿a qué le llamamos libertario? A Javier Milei, que está desbaratando el aparato reproductivo de Argentina, o piensan a poner a un Bukele que tiene gobernando Coño. un Estado en estado de emergencia sin buscar soluciones sociales, porque solamente se han involucrado en una cárcel contra la pandilla, pero ¿y el avance económico del pueblo? ¿Qué está ejecutando? ¿Qué planes políticos, Las sociales? causas que generaron la pandilla la está combatiendo. Sí, no, él llegó a consecuencia de una alianza estratégica con esas pandillas, que los jefes de la pandilla no son los que están presos, son los peones. Los otros están en Estados Unidos, en Miami y en Los Ángeles, porque ahí es donde nace las maras salvatruchas, en Los Ángeles, para ir a combatir, llevados por los Estados Unidos, como los contra al movimiento, Salvador al Allende, FMLN. Sí. Entonces, que no sabe gobernar la derecha, la izquierda, perdón. Pero ahí está un ícono revolucionario a carta cabal, como lo fue Pepe Mujica en el Uruguay. Son referentes que ustedes lo pueden poner en una balanza, y me disculpan las personas de derecha, que son mis amigos también, no mueven a su ventaja el peso de la izquierda en los estamentos de un Estado, dirigiendo las instituciones con la pulcritud que merece un Estado dominicano. Por ejemplo, aquí nosotros necesitamos hacer un cambio profundo en el sistema económico y financiero de la República Dominicana para que este sistema sea realmente distribuido como se merece, con justicia social, para el pueblo y con el pueblo. Para concluir esta parte, ¿espejismo o no? Por las mediciones que tenemos, elecciones nacionales y las encuestas, no favorecen en la correlación de fuerza a la izquierda dominicana. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos para un gobierno de izquierda en nuestro país? Mire, debo decir algunas cosas para concluir con esa respuesta. Alguien lo oí decir, porque en YouTube hay muchas cosas buenas hoy también. Sí. Hay que saberla digerir. Alguien dijo, pero si el socialismo no funciona, ¿por qué donde quiera que se da un reflejo de eso, entonces la derecha se concentra a evitar que se desarrolle y progrese?
Porque, Si por ejemplo, eso no es bueno, si eso pues. no es bueno, déjenlo que se caiga por sí solo. Porque en el caso de Cuba, por ejemplo, que Cuba no funciona, que Cuba esto y que Cuba el otro, con la potencia más grande de la Tierra, 90 millas, bloqueándole la comunicación, bloqueándole que pueda negociar, y en medio de esas circunstancias adversas, Cuba le exhibe uno de los sistemas sanitarios mejores de América Latina, sistema de salud, sistema educativo, sistema científico. Una cosa increíble, pero de esa magia no hablan los derechistas en los medios de comunicación. En el caso de Venezuela, le dejan de comprar el petróleo a Venezuela para que se hunda económicamente porque Venezuela dependía de la renta petrolera. Y vino el otro. Y vino y le planteó 900 sanciones económicas y dijo, para que se vayan a pique. ¿Y sabe qué es lo que le ha picado a los norteamericanos? Que Venezuela le creció 19 trimestres de la economía, uno atrás de otro. Y en este año 2025 creció un 9% de la economía. Los gringos dicen, no, pero Y autosuficiente. si no lo podemos combatir con la ananición económica, si no lo podemos combatir en lo militar, no, pues vamos entonces a llevarnos al presidente a ver qué ocurre ahí. Y se llevaron al presidente, y aunque lamentablemente hayan muerto, pues los gringos no han logrado nada. Porque ellos parece que no han visto que Venezuela es un elemento de un cónclave mundial que tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania, en Venezuela, en el Medio Oriente, y eso se relaciona en el marco de la geopolítica. Entonces, con relación a ese planteo que usted hace, esta pregunta, de que nosotros no salimos en las encuestas, señores, pero vamos a ser un poquito piadosos con la izquierda. Porque ¿qué es lo que tiene la derecha? Que mira, aquí no hay una derecha legal en el poder. La derecha aquí llegan en base al dinero que se cogen del No son erario legítimos, público. no, Y triunfo tienen no un legítimo. sistema de justicia que tiene un saco a las medidas con ese sistema de corrupción y con los mecanismos de cogobierno que determinan. Son dueños de la Junta Central Electoral, son dueños del Tribunal Constitucional, son dueños de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de los ministerios, y todo lo ponen a hacer política. Y a la izquierda nos dejan pequeñas brechitas para que digamos alguna cosa en algunos medios de comunicación, para querernos juzgar a nosotros en un paralelismo, como me dijo un regidor. Momón, pero usted sacó 600 votos en las elecciones y yo saqué 4.500. Y yo le dije, pero yo te vi en un camioncito Daihatsu con casi 600 fundas de comida regándola en los barrios. Yo no andaba regando comida, ni regando recetas, ni haciendo ningún tipo de esa práctica que ustedes hacen. Ustedes son candidatos y ganan porque la misma derecha le crea el escenario comercial. Por eso el clientelismo político aquí se expresa en un 65%. O sea, el carácter de los procesos electorales aquí, en un 65% son de carácter clientelar. Entonces nosotros no somos clientelistas. Nosotros tratamos de hablarle conscientemente al pueblo si está en condiciones de asimilar, porque también, como te digo eso, te digo lo otro, hay un sistema que bloquea la mente. Fidel decía, con esto voy a concluir, que le preocupaba la temática de que la gente lo llevaran al embrutecimiento a través de los medios de comunicación, la enajenación. Por dice, pero hay otra cosa peor, que es el reflejo condicionado en psicología que lleva a la gente a no pensar. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no esté habilitado para ejercer el pensamiento, para generar ideas, para discernir, para ver el pensamiento crítico, para conocer la lógica. Que la gente está hoy, lamentablemente, que todo lo que ve lo cree. Y cuando llega a su casa, llega con 10 informaciones distorsionadas todas, pero no sabe distinguir entre ellas cuál es la más distorsionada. Porque nosotros somos presas de una cobertura mediática criminal que es muy profesional en cuanto a los medios que tiene, la capacidad para diagnosticar cosas y para desviar cosas, la posverdad, la fake news, los reflejos condicionados y todo eso, para que su comunicación sea efectiva. Y ellos dicen, una cosa dicha 1000 veces, aunque sea mentira, se convierte en verdad, pero eso es la percepción de la gente. No porque una verdad, no es porque una mentira se convierte en verdad. La pueden decir 1.000.000 de veces y sigue siendo mentiras. Ahora, para la percepción, cambia por la repetición y la parte contratante de otro discurso. El génesis de este espacio
estuvo precisamente en el momento mismo en que fuimos invitados a la puesta de circulación de este libro, Fundamentos y Retos de la Izquierda Revolucionaria Dominicana, por Francisco Miguel Herrera. Ahí estuvo el génesis de esta invitación, de esta importante conversación. Y sobre él queremos hablar, sobre este libro, precisamente con su propio autor, Miguel Herrera. Hablemos de este libro. ¿Qué encontramos aquí? El libro, yo creo que está, ¿verdad? Ya el libro Fundamentos y Restos de la Izquierda Revolucionaria Dominicana es un esfuerzo de un trabajo de investigación realizado a partir del curso de una maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas, que nos permitió a nosotros establecer una hipótesis y estaba sobre todo, me llamaba la atención como revolucionario, como izquierdista de este país, el que nosotros hacíamos esfuerzo extraordinario a través de los procesos electorales y de la convivencia social en aras de darle mejor estado de vida a los dominicanos. Sin embargo, nuestra lucha se diluía cada 4 años porque la gente que defendíamos y que seguimos defendiendo cada 4 años venía de nuevo y votaba por los mismos verdugos de ellos. Entonces, esa situación me puso a pensar y en el marco de esta maestría comencé a investigar ese asunto. Este material tiene un espacio de 5 a 7 años de investigación para poder nosotros establecer el porqué, los fundamentos de nuestra izquierda revolucionaria, nuestro discurso, nuestra política, la sociedad dominicana no la sube como tal. En él, el lector que lo compre, que lo adquiera, va a encontrar los elementos internos y los elementos externos que permean el que la izquierda no esté enraizada como debe estar en la mente y en la voluntad de los dominicanos y las dominicanas. Por esa razón, nosotros hacemos llamado a cada sector de izquierda, porque la izquierda, las izquierdas de este país, debo hablar, las izquierdas, porque esa es otra de la situación que tenemos. En la investigación comenzamos a ver de que desde la izquierda liberal hasta la izquierda radical, la izquierda reformista. Entonces, en el libro usted va a poder tener claramente definido, saber cuando alguien se dirige a usted qué tipo de lenguaje está usando y a cuál de las izquierdas se está identificando. Nosotros nos identificamos como izquierdistas revolucionarios, no somos izquierdistas reformistas o izquierdistas liberales. Entendemos que los revolucionarios debemos afianzar nuestro pensamiento y nuestra ideología en la gente a través de la educación, que es uno de los elementos débiles que tenemos. Y en el material usted va a encontrar en el libro, son 14 capítulos, que nosotros hemos trabajado de manera muy sintética. Es como quien dice, una motivación a seguir profundizando sobre todo este asunto. Todo lo que vimos en el día de hoy lo podrán comprender mejor teniendo el libro a mano y leyéndolo. ¿Dónde está ubicado ese libro? ¿Dónde lo podemos localizar? El libro se puede conseguir a través de Amazon. En el colegio, usted entra a Amazon y lo consigue. Pero en la oficina del Colegio de Abogados, en el Palacio de Justicia, también lo tenemos. Y cualquiera persona que le interese nos puede llamar. ¿Le puedo dar el teléfono? Claro. Al teléfono 829-745-3780. Ahí nos pueden llamar, nosotros con mucho gusto se lo llevamos. El libro no tiene el precio que debe tener por el material, el trabajo que se hizo, sino es un precio de colaboración para nosotros sustentar esto. Es 500 pesos, pero el libro sale a un costo de 1.300 pesos. Sin embargo, lo estamos vendiendo para que la gente tenga la opción de
de tenerlo por 500 pesos. ¿Y el economato de la UAS todavía no está colocado? No lo hemos llevado allá. Tendremos que trabajar eso con el comité que se creó para la publicación de este material. Son de las cosas que vamos a ver, cómo colocar el libro, porque el libro tiene uno de los objetivos del libro. No es nada más la venta, sino crear la discusión, los espacios de discusión sobre los temas que planteamos, sobre la debilidad de nuestra izquierda y lo que nosotros planteamos. Tenemos cinco propuestas específicas donde nos gustaría que los partidos de izquierda de este país nos sentemos a discutir esas propuestas, porque puede ser, no porque yo le esté planteando, tengo la verdad. Puede ser totalmente que me la desmonten, pero es en la discusión, el trabajo, crear los círculos de estudio para ver este asunto, a ver si es viable o no lo que estamos planteando. Excelente. Nosotros pues te agradecemos infinitamente la invitación, así como también la presencia suya aquí, y tanto también la de Frederick. Queremos concluir haciendo un análisis, que ustedes nos hagan un análisis sintético sobre el rol que debe jugar la izquierda en la coyuntura actual de la República Dominicana. Dale. Mira, el rol es fundamental, trabajar la juventud, ¿cómo? Desde los espacios donde ellos están, que están involucrados con temas anticulturales, pero nosotros tenemos la capacidad de llegar a ellos. Solo hay que crear la escuela de formación, un eje fundamental para poder desarrollar el pensamiento crítico de la juventud y desde ahí seguir avanzando hasta la gran aglutinación de jóvenes capaces que puedan transformar la sociedad dominicana. Necesitamos jóvenes que puedan ser ejemplo de esos sectores populares marginados por el Estado dominicano durante tanto tiempo, que son jóvenes brillantes en el conocimiento, en su comportamiento social, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sistema familiar a lo interno del mismo. Nosotros tratamos de que la izquierda se reajuste a nuevos tiempos, donde el pensamiento no solo sea el marxismo-leninismo, sino que haga una reingeniería a lo interno de ella para poder llegar a esa juventud y a esos espacios que nos hemos desvinculado. Porque quizás por sesgos que existen dentro de la misma izquierda, que es parte de los retos de lo que habla el colega Francisco Miguel Herrera en sus libros, tratando nosotros de abolir esos sesgos existentes en la izquierda dominicana, pues sí podremos avanzar y sí con las propuestas que tenemos podemos llegar a esos espacios de elección popular, a pesar de que no contamos con un referee. ¿Por qué? Hay unos métodos que a nosotros no nos permiten llegar a los espacios de decisión, como son las regidurías, las alcaldías, los diputados. ¿Y por qué no llegar a la presidencia de la República? Porque tenemos la capacidad de llegar y dirigir los espacios de decisión políticos. De entrada, agradecer el que ya estamos despidiendo, ¿no? Pero pienso y quiero dar a conocer a la población que dentro de esa propuesta, esa pregunta que tú haces, una de las situaciones que nosotros como izquierda estamos procurando realizar en estos tiempos para nosotros poder tener la visibilidad ante toda la población, y no solamente la visibilidad, sino la aceptación de nuestras ideas, es que hemos propuesto, y ya está en marcha, incluso hay una persona, y me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo público aquí, en el caso del profesor y pedagogo Manolo Bonilla, que tiene el libro, ha leído el libro, y me ha planteado, y yo le he asumido y lo estoy haciendo público aquí, de crear una escuela de jóvenes para tratar todos estos temas desde la historia dominicana, teniendo como base a ese gran revolucionario de ese momento que fue Juan Pablo Duarte, que no fue un izquierdista marxista, pero en ese momento era el izquierdista que estaba ahí, fue el hombre que creó la nación, y desde esa posición plantea Manolo, y que yo lo asumo, buscar 25, 30, 50 jóvenes y comenzar a educarlos en función
a nuestra historia dominicana para poder avanzar y crear el pensamiento de justicia social y alcanzar los espacios de gobernabilidad y de gobernanza que necesitamos desde la izquierda para la República Dominicana y el mundo. Gracias del alma a ti por haber acudido a nuestro llamado y a usted, nuestro hermano Frederick. Gracias por estar aquí. Ustedes, mis amigos, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí nos encontraremos. Buenos días. Profundidad de la realidad misma, el poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.